El caso de Betty Gore. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. Betty Eileen Pomeroy, conocida años más tarde como Betty Gore, nació el 9 de enero de 1950 en Norwich, en el condado de Kingman, Kansas, Estados Unidos, en el seno de una familia tradicional de clase media trabajadora. Betty fue la mayor de los 3 hijos del matrimonio conformado por Charles Robert Pomeroy, un vendedor de seguros, y de Bertha Lorraine Hancock Pomeroy, una dedicada ama de casa. Charles y Bertha se casaron el 22 de enero de 1949 en Claremore, Oklahoma, y desde entonces establecieron su hogar en Norwich, donde criaron a Betty y a sus hermanos menores, Richard y Ronald. Para 1963, abrieron una estación de servicio llamada Pomeroy's Service, cuyos ingresos le permitieron a la pareja darles una buena educación a sus hijos. Mientras su esposo trabajaba para llevar el dinero a casa, Bertha se dedicaba a la crianza de sus hijos y a participar activamente en las actividades de la Iglesia Metodista Unida y de la Orden de la Estrella del Este, ambas en Norwich. Era una mujer profundamente religiosa que le inculcó a sus hijos su fe, su amor a Dios y el deseo de servir a los demás. Betty siempre acompañaba a su madre al centro religioso, donde era descrita como una niña amorosa, inteligente y de un corazón noble. La pequeña amaba ir a la escuela, donde se destacó por sus buenas calificaciones. Desde siempre soñó con ser maestra, por lo que al graduarse de la secundaria decidió estudiar la carrera de educación en la universidad. Fue precisamente allí donde conoció a Alan Gore, un joven que se desempeñaba como auxiliar docente en este centro de estudios y, además, trabajaba en una empresa de tecnología con sede en Dallas, Texas. Entre Betty y Alan hubo lo que llaman amor a primera vista, por lo que al poco tiempo de conocerse se hicieron novios y para enero de 1970 se casaron y se mudaron a Dallas. La relación parecía ir bien, pero Betty deseaba por sobre todas las cosas ser madre. Le encantaban los niños, no en balde había estudiado la carrera docente. Sin embargo, tuvo que esperar 4 años para cumplir su sueño. En 1974, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, a la que llamaron Alisa. La llegada de su primogénita llenó de alegría al matrimonio. En el caso de Betty, se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de la pequeña, mientras que Alan viajaba constantemente por su trabajo como contratista de una empresa transnacional. Pese a que Betty estaba feliz con el hecho de ser madre, se sentía algo frustrada porque también quería realizarse profesionalmente. Por eso, en 1976, luego de mudarse a Wheeling, una ciudad del condado de Collin, en Texas, consiguió un empleo como maestra de 5º grado en la escuela primaria de Dodd. Aunque a veces sentía que sus estudiantes eran rebeldes y no podía controlarlos, disfrutaba de la enseñanza, por lo que desempeñaba su rol de profesora con gran entusiasmo. Así como amaba enseñar, no soportaba estar sola, cosa que solía pasar con frecuencia, ya que Alan tenía que viajar mucho por trabajo. Por eso se refugiaba en la Iglesia Metodista Unida de Lucas, la cual albergaba a numerosas mujeres que buscaban un lugar donde reunirse y crear lazos. Fue en ese lugar donde conoció a una mujer llamada Candace Lynn Montgomery, cuyo apellido de soltera era Wheeler, a quien todos llamaban Candy, como nos referiremos a ella en adelante. Los datos sobre su familia e infancia son escasos, pero la mayoría de las reseñas coinciden en señalar que nació el 15 de noviembre de 1949 en Texas, Estados Unidos. Lo que poco se sabe de su entorno es que su padre fue un técnico de radares del ejército de Estados Unidos, por lo que se presume que Candy vivió sus primeros años mudándose de un lugar a otro. Según algunos reportes, desde pequeña mostró una personalidad decidida e independiente, aunque un tanto caprichosa. Tenía un gran carisma que le permitía hacer amistades fácilmente y desenvolverse en cualquier ambiente. Quizás fue su carácter lo que le ayudó a dar el paso para mudarse sola cuando ingresó a la universidad en 1971. Además de estudiar, consiguió un empleo como secretaria en una empresa situada en Dallas, la cual desarrollaba y comercializaba semiconductores y tecnología para computadoras. Pero ese empleo solo sería temporal mientras lograba sus objetivos, que no eran otros que casarse y formar una gran familia,
junto a un hombre con una buena posición económica que pudiera ofrecerle la vida que ella soñaba. Sus deseos parecieron hacerse realidad cuando conoció al que creía era el candidato ideal, Patrick Montgomery, o Pat, como era conocido y como lo llamaremos en adelante. Se trataba de un joven brillante, recién graduado de ingeniero electrónico que apuntaba a ser un profesional exitoso. Aunque a Candy no le parecía especialmente atractivo, estaba convencida de que él le daría todo lo que ella necesitaba, por lo que no dudó en aceptar su propuesta de matrimonio, el cual consumaron en 1977. Gracias a los ingresos que recibía Pat, gozaban de una buena posición económica que les permitió mudarse a una zona residencial lujosa en el condado de Collin, en Texas, donde la pareja tuvo a sus 2 hijos, una niña y un niño, a los que la mujer se dedicó por completo. Además del cuidado de los pequeños, Candy asistía a clases de escritura y decoración. Con el tiempo, comenzó a asistir de forma activa a la Iglesia Metodista Unida de Lucas, donde ella y Betty se conocieron. Ambas mujeres participaban en el coro, donde luego de terminar los ensayos solían charlar. A través de estas conversaciones se identificaron, ya que además de que estaban casadas con hombres exitosos, tenían hijos de edades similares. No pasó mucho tiempo para que entre ellas surgiera una bonita amistad y sus familias crearan un vínculo cercano. Solían pasar días juntas e incluso Candy ayudaba a Betty cuidando a la pequeña Alisa mientras ella daba sus clases en la escuela. Aunque sus vidas parecían ser perfectas, en el fondo ambas estaban frustradas. En el caso de Betty, su matrimonio no estaba en el mejor momento, pues ella quería tener otro hijo y se obsesionó con eso. Era tal su deseo que llegó al extremo de planear la hora y los días en los que debía tener relaciones íntimas con su esposo, para planificar la semana exacta de la concepción y tener al bebé en las vacaciones de verano. Aunque Alan también quería tener otro hijo, en el fondo se sentía utilizado y presionado por su esposa, lo que le impedía disfrutar de la intimidad con ella. Candy, por su parte, estaba igual que Alan, aunque lo tenía todo para ser feliz: un buen esposo, 2 hermosos hijos y una buena posición económica. La realidad era que en el fondo se sentía prisionera de su monotonía, pues todos los días eran igual de aburridos y nada podía llenar el vacío emocional que sentía. Pat trabajaba largas jornadas y al volver a casa parecía estar muy cansado para hablar con ella o para estar juntos íntimamente. Lo cierto es que la rutina estaba siendo abrumadora para ella y necesitaba algo que la sacara de ese círculo vicioso y la hiciera sentir viva nuevamente. Fue a finales del verano de 1978 cuando su anhelo oculto se hizo realidad. Todo cambió para ella luego de un partido de voleibol en la iglesia, donde chocó accidentalmente con Alan en una jugada. Aunque ellos ya se conocían y habían compartido en otras ocasiones con sus familias, ese roce los hizo sentir una conexión especial que hasta ese momento no se había dado. En el caso de Candy, pensó que ese hombre podía ser un escape para salir de su vida tan convencional y, a partir de ese momento, se obsesionó con el esposo de su mejor amiga. Poco a poco fue lanzándole indirectas a Alan, quien también le coqueteaba, aunque siempre lo hacía de manera discreta para evitar habladurías. El hombre comenzó a asistir con más frecuencia a los partidos de voleibol en la iglesia, donde solía bromear con Candy más que con otras mujeres de la congregación. Aunque hasta ese momento no había ocurrido nada entre ellos, más allá de un flirteo, una noche se presentó la oportunidad para que ambos estuvieran a solas. Alan estaba a punto de irse a casa cuando Candy se subió al vehículo y se sentó en el asiento de copiloto. Allí, luego de vacilar por unos momentos, le confesó que se sentía atraída por él, aunque afirmó que no estaba segura si quería comenzar una aventura. Tras esa confesión, el hombre se quedó en silencio, por lo que Candy, un tanto desconcertada, decidió irse a casa. Sin embargo, las palabras de aquella mujer no dejaron de dar vueltas en la cabeza de Alan durante los siguientes días. Al igual que Candy, su matrimonio también estaba estancado. Las relaciones íntimas con Betty eran prácticamente inexistentes, o cuando las tenían, no le generaban ningún placer. En cambio, el solo hecho de pensar en la idea de tener una aventura con la amiga de su esposa le generaba un intenso deseo que desde hacía tiempo no sentía. Una semana después de la confesión de Candy, ambos volvieron a encontrarse en otro partido de voleibol. Al terminar, luego de limpiar el gimnasio, salieron juntos al estacionamiento. Esta vez Candy fue más directa y le preguntó si quería tener una aventura con ella. Pero, una vez más, el hombre dudó, pues aunque no dejaba de pensar en ella, no quería lastimar a Betty, quien para ese momento estaba embarazada de su segunda hija.
Durante los meses siguientes, Candy y Alan continuaron viéndose después de las actividades en la iglesia y mantenían contacto telefónico. Aunque ambos sentían un fuerte deseo el uno por el otro, trataron de disimular ante los demás para que nadie sospechara, en especial las parejas de ambos. Finalmente, terminaron por ceder a sus instintos. Para evitar problemas en sus matrimonios y que la relación entre ellos funcionara a la perfección, Candy estableció una serie de reglas que debían seguir. Entre las normas estaban que, si alguno de los dos se enamoraba o si los encuentros generaban conflictos en sus hogares, debían terminar de inmediato. Asimismo, solo se verían de lunes a viernes, mientras que sus respectivos cónyuges trabajaban y siempre debían reunirse en un hotel a la hora del almuerzo, donde ella llevaría la comida para ahorrar gastos, los cuales además serían compartidos. De igual manera, si por cualquier razón alguno de los dos quería terminar la aventura, el otro no se opondría ni exigiría explicaciones al respecto. Después de llegar a estos acuerdos, Alan y Candy fijaron como fecha para su primera cita el 12 de diciembre de 1978. Ese día, a la hora establecida, se vieron en un motel. Ella se registró en la habitación y llevó comida. Luego de disfrutar de un pollo marinado con ensalada y tarta de queso, dieron rienda suelta a sus deseos sexuales. Estos encuentros, que se repitieron una y otra vez durante los siguientes meses, avivaron la pasión entre ellos. Aprovechaban cualquier momento para acudir a un motel para saciar sus ansias. A pesar de que la intimidad con Alan no era la explosión de placer, según dijo la propia Candy en entrevistas posteriores, había algo en ese hombre que le atraía y le hacía querer estar con él todos los días. Sin embargo, lo que comenzó como una mera atracción sexual se fue transformando con el tiempo en una relación más profunda que comenzó a perturbar la tranquilidad de sus respectivos matrimonios. Infringiendo las reglas que ella misma creó, Candy comenzó a mostrarse posesiva y celosa con Alan, sobre todo tras el nacimiento de Bethany, la segunda hija de los Gore, a comienzos de julio de 1979. Para ese momento, Betty y su nueva bebé requerían de más atención porque, después de dar a luz, la mujer sufrió una depresión posparto, por lo que necesitaba apoyo para poder superar esa etapa. Aquí, su amiga Candy desempeñó un rol importante, pues a pesar de tener una relación clandestina con su esposo, jamás se alejó de Betty. Por el contrario, como si nada sucediera, siguió ayudándola con sus hijas. Los días en los que Alan no estaba en casa por trabajo, Betty se deprimía mucho y le resultaba difícil cuidar a las niñas, por lo que Candy se ocupaba de atenderlas. A menudo se llevaba a la pequeña Alisa a dormir a su casa, al colegio y a los paseos con sus hijos. En fin, la mujer era un apoyo para Betty, quien la consideraba más que una amiga o una hermana. Al menos eso lo fue hasta el día en que se desató la tragedia. Sintiéndose culpable por su infidelidad y por el abandono en el que tenía a su esposa, Alan le propuso a Betty que acudieran a una terapia de parejas. Al parecer, la experiencia resultó positiva, pues pudieron reconectarse. Entonces, deseoso de que su matrimonio funcionara, tomó la decisión de separarse de Candy. Aunque no se lo dijo abiertamente, comenzó a mostrarse distante con ella. Como era de esperarse, la mujer se dio cuenta de sus evasivas y, pese a que continuaron viéndose un tiempo más, ya nada era como antes. La diversión dejó de ser entretenida, pues el enamoramiento había arruinado el pacto de placer. Mientras ella le exigía amor, cosa que estaba fuera del convenio inicial, Alan vivía carcomido por la culpa de engañar a su esposa. Pero cuando por fin decidieron ponerle fin a su aventura, ya era demasiado tarde, pues Betty sospechaba que algo pasaba entre su esposo y su mejor amiga. No se sabe cómo se enteró, quizás pudo ser por intuición femenina, o la ayudaron unas supuestas cartas que intercambiaron Candy y Alan. Lo cierto es que el viernes 13 de junio de 1980 fue el día en que Betty confrontó a Candy sobre su relación con su esposo. La noche anterior, Alan había salido hacia Minnesota por cuestiones de trabajo, mientras que Betty se quedó en casa con la pequeña Bethany, de apenas 11 meses. La hija mayor de los Gore, Alisa, de 5 años, había dormido en casa de los Montgomery, y esa noche también se quedaría, ya que Candy había planeado ir con ella y sus hijos al cine a ver una película. Como esa tarde Alisa tenía clases de natación, Candy pensó que sería buena idea llevarla a la piscina para que Betty no tuviera que salir de casa y pudiera dedicarse a la bebé, cuyo cuidado le demandaba mucho tiempo. Sin embargo, se dio cuenta de que no tenía el traje de baño de la niña, por lo que decidió ir hasta la casa de su amiga para pedírselo.
Candy llegó a la residencia de los Gore cuando Betty acababa de dormir a Bethany. Todo parecía normal. Las mujeres se sentaron a tomar café y a charlar un poco como solían hacerlo. De lo ocurrido a partir de ese momento, no existe un relato oficial, solo se tiene la versión dada por Candy a las autoridades. Al parecer, mientras Bethany dormía en su habitación, ambas amigas tuvieron un altercado y Betty trató de agredir a Candy por meterse con su esposo. Según Candy, al principio ella negó todo, pero su amiga la miró con desconfianza e insistió nuevamente, hasta que terminó por confesarle su aventura. No obstante, le dijo que eso había terminado hacía tiempo, como si esas palabras iban a exonerarla de culpa. Al escucharla, Betty quedó por completo desconcertada. Tras varios minutos sin reaccionar, finalmente le dijo que la esperara un momento. Candy pensó que había ido a buscar el traje de baño de Alyssa, pero en su lugar, la mujer regresó con un hacha en las manos, aunque su postura no era muy amenazante, ya que sostenía la herramienta con torpeza. Le pidió que buscara a su hija Alyssa y la llevara de regreso. Además, Betty le exigió que no volviera a ver a su esposo y que se alejara de ellos para siempre. Candy intentó disculparse, pero en ese momento, presuntamente la maestra entró en cólera. La empujó con fuerza al lavadero y comenzó a golpearla con el hacha. Según Candy, ella le pidió que la dejara ir, pero Betty le ordenó que se callara, sin sospechar que esa frase detonaría un supuesto recuerdo traumático de su infancia. Ambas mujeres comenzaron a pelear. En medio del forcejeo, Candy logró arrebatarle el hacha de las manos a la maestra y comenzó a golpearla y a cortarla con bastante furia. Betty recibió en total 41 golpes de hacha. Según una publicación local, la mujer había sobrevivido a los primeros 40 cortes, siendo el último el que finalmente acabó con su vida. Esto significaba que soportó el brutal ataque mientras su corazón seguía latiendo. De los golpes, 28 le destrozaron el cráneo. El resto desfiguró su cara, piernas, manos y torso, hasta quedar prácticamente mutilada. La escena era terrible. No había un solo lugar en el lavadero que no tuviera salpicaduras hemáticas. Por su parte, Candy tenía algunas heridas en la cabeza y otra en el pie. Cuando todo terminó, abandonó el lugar a toda prisa y se fue a casa, donde se dio una ducha para borrar cualquier rastro y se deshizo de la ropa ensangrentada. Luego se cambió y se fue hasta la iglesia como si nada hubiera pasado. Allí se encargó de crear una coartada en caso de que sospecharan de ella. Entretanto, el teléfono de la casa de los Gore no dejaba de sonar. Era Alan el que llamaba insistentemente desde Minnesota para ver cómo estaba la familia, pero nadie contestaba. Esto no le preocupó al comienzo, pues pensó que tal vez Betty había salido a dar un paseo con las niñas. Sin embargo, cuando volvió a llamar más tarde, sin obtener respuestas, empezó a inquietarse, pues no era normal que su esposa no atendiera, ya que precisamente ella le había pedido que la llamara para no sentirse tan sola. Luego de insistir muchas veces sin poder localizarla, llamó a Richard Parker, uno de sus amigos y vecinos, quien además era el agente inmobiliario que le había vendido la casa. Le pidió que se acercara a su residencia para cerciorarse de que todo estaba bien. Richard cumplió con el pedido de su amigo, pero luego de tocar el timbre varias veces, nadie respondió. Llamó a Alan para decirle que Betty no estaba y trató de tranquilizarlo diciéndole que probablemente había salido a hacer alguna diligencia. Más preocupado aún, la segunda opción de Alan fue llamar a Candy. Ella le dijo que había visto a Betty esa mañana cuando fue a buscar un traje de baño para Alyssa y que estaba bien, aunque le advirtió que había actuado como si tuviera prisa para que ella se fuera. Alan le preguntó ya bastante angustiado si imaginaba dónde podía estar y ella le sugirió que quizás pudo haber salido con algún amigo. El hombre le pidió hablar con su hija Alyssa para ver si la niña sabía dónde podía estar su madre, pero la pequeña no tenía idea. Candy se ofreció incluso a ir hasta la casa de los Gore para comprobar que todo estuviera bien. Alan le agradeció el gesto, pero le dijo que no era necesario. En cambio, volvió a llamar a Richard, a quien incluso le pidió conseguir una copia de las llaves del inmueble para que abriera y verificara si su esposa estaba bien. También llamó a otros 2 vecinos para que lo acompañaran. Al acercarse al inmueble, todos coincidieron en que se percibía una atmósfera pesada. Notaron que algo raro pasaba, pues las luces de la casa estaban encendidas y se escuchaba el llanto de un niño y los ladridos de los 2 perros de la familia. Además, los vehículos de la pareja estaban estacionados en el garaje.
Cuando Richard se disponía a ir hasta su residencia para ver si conseguía una copia de las llaves de la casa de los Gore, no fue necesario, pues uno de los vecinos se percató que la puerta principal no estaba cerrada con llave. Abrieron con cautela y cierto temor, pues temían encontrarse con algo terrible. Sus presentimientos no estaban equivocados. En la casa, además de los perros, estaba la pequeña Bethany, que lloraba incesantemente en su cuna. El desconsuelo de la niña se alternaba con los ladridos de las mascotas. Eran los únicos sonidos que emanaban del interior del hogar. Tras rescatar a la bebé con evidentes signos de haber permanecido durante varias horas sin recibir alimento ni atención, notaron un charco rojizo que salía por debajo de la puerta del cuarto de servicio. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. No se atrevían a atravesar la puerta y, cuando finalmente lo hicieron, se quedaron paralizados con la aterradora escena que encontraron. Había manchas y salpicaduras en la lavadora, la secadora, el congelador, algunos muebles y, en algunos juguetes y libros infantiles apilados en un estante y en los platos de comida de los perros. El cuerpo de Betty yacía boca arriba en el suelo, con la cabeza junto a una esquina del congelador. Vestía una camisa amarilla de manga corta que se había vuelto marrón de la cantidad de fluidos hemáticos que tenía encima, y unos shorts de color rojos, que dejaban ver sus piernas destrozadas y sus pies descalzos. Todos los presentes desviaron la mirada por reflejo. Era la escena de un crimen despiadado. La mujer estaba tan desfigurada que lo primero que pensaron los vecinos era que había sido ultimada por un disparo de escopeta. Era muy difícil a primera vista determinar qué había pasado. El cuerpo de Betty estaba tan lastimado que simplemente era imposible mirar la escena por más de un par de segundos para detallar lo que había ocurrido. Luego de llamar a las autoridades para reportar el hallazgo, Richard contactó a Alan para comunicarle la lamentable noticia. El hombre le preguntó detalles de lo ocurrido, pero su vecino le dijo que no sabían con certeza lo que había pasado, pero creían que le habían disparado. El siguiente llamado de Alan fue a Candy. Eran ya las 11:30 de la noche de ese viernes 13 de junio. Le avisó que Betty había fallecido y le pidió que cuidara a sus hijas y que no le dijera nada a Lisa de lo ocurrido a su madre hasta que él regresara. Se dice que Candy lloró esa noche por el deceso de su amiga y Pat la consoló. A ambos le costó conciliar el sueño. Imaginaban el caos que sería todo al día siguiente. Y, en efecto, así fue. La mañana del sábado 14 de junio, todo el pueblo amaneció conmocionado. Como si se tratara de una película de terror, nadie podía imaginar quién había sido capaz de ensañarse de esa manera con una mujer que era tan querida por todos en la comunidad. Los medios locales reseñaron el caso como uno de los más atroces cometidos en Estados Unidos. En la mayoría de los titulares resaltaban que una maestra fue ultimada con un hacha. Entretanto, la policía ya había hecho el levantamiento del cuerpo y examinado la escena del crimen, donde los investigadores hallaron el arma homicida escondida debajo del congelador. Se trataba de un hacha pesada de 1 metro de largo con mango de madera y el filo metálico, el cual estaba impregnado de un fluido rojizo. Además del arma, los peritos descubrieron una huella de sangre apoyada en el freezer y la pisada de un zapato, cuya medida coincidía con la de una persona de baja estatura. Tan pronto como Candy se enteró de esto, destruyó el calzado que llevaba puesto ese día. A partir de ese momento, el detective Steve Defibog y agentes de la oficina del sheriff del condado de Collins se dedicaron a investigar para determinar qué había pasado ese viernes 13 en la casa de los Gore y quién fue el responsable del atroz crimen. Como suele suceder en esos casos, la primera persona de interés fue el esposo, por lo que Alan tuvo que regresar abruptamente de su viaje para ser interrogado. La policía lo descartó como sospechoso casi de inmediato, ya que estaba fuera de la ciudad para el momento en el que ocurrieron los hechos. Además, las huellas halladas en la residencia no coincidían con las de él. Tras eliminar al viudo de la lista, la investigación volvió al comienzo, hasta que el mismo Alan les dio la primera pista para esclarecer el caso, al señalar a Candy como la última persona que él sabía que había ido a su casa esa mañana. Candy fue citada a declarar varias veces y en cada una de sus declaraciones mantuvo su historia de que esa mañana llamó a Betty para pedirle permiso para que Alisa se quedara en su casa una noche más y decirle que la llevaría a su clase de natación, por lo que iría a buscar el traje de baño de la niña. Según Candy, habían acordado que pasaría al mediodía, pero como tenía que ir de compras, pasó cerca de las 10 de la mañana por la residencia de los Gore.
Dijo que se quedó un rato conversando con su amiga y se le pasó el tiempo sin darse cuenta. Para cuando llegó al supermercado, su reloj se detuvo y no se dio cuenta de la hora, por lo que fue a buscar a los niños a la escuela sin comprar nada y luego a la iglesia a sus actividades de siempre. Aunque la mujer mantuvo su versión, hubo algunas contradicciones en sus relatos que sembraron dudas en los detectives. Esto se sumó a la evidencia de la huella de calzado en la escena, la cual coincidía con su talla, por lo que se convirtió en la principal sospechosa. En medio de las pesquisas, la policía también obtuvo el testimonio de una compañera de Alyssa, quien aseguró que ese día fue hasta la casa de su amiga, de donde vio a salir a Candy bastante nerviosa. Los detectives volvieron a interrogar a la mujer el 16 de junio. Ese mismo día, la comunidad y los familiares de Betty se reunieron para darle el último adiós en el cementerio de Upchurch, en Kansas. Una vez que culminó el sepelio, Candy fue llevada a la estación policial, donde negó cualquier acusación en su contra. Aunque su versión no fue convincente y la policía estaba segura de que estaba implicada en el deceso de Betty, no tenían el motivo por el cual pudo haber acabado con la vida de su mejor amiga de una manera tan cruel. Esa respuesta llegó rápidamente cuando Alan les contó sobre su aventura extramarital con Candy. La revelación del viudo les dio a los agentes el posible móvil del crimen, ya que una presunta venganza tras la ruptura de la relación clandestina era motivo suficiente para cometer un asesinato. Esto, sumando a las declaraciones de la amiga de Alyssa que la ubicaban en la escena y la huella hallada en la casa que coincidía con su calzado, fue suficiente para que, el 27 de junio, Candy fuese arrestada y acusada de homicidio en primer grado. Sin embargo, durante la audiencia de imputación, luego de que el juez fijara una fianza de $100,000, fue liberada mientras se desarrollaba la investigación. Los detectives continuaban buscando más pruebas contra Candy, pero toda la comunidad religiosa donde se congregaba se volcó en su defensa. Nadie podía creer que aquella mujer, a la que consideraban una buena madre, una esposa devota y amiga de todos, podía ser capaz de cometer un hecho de tal magnitud. Tampoco creían que tuviera la fuerza física suficiente para empuñar el hacha y golpear 41 veces a su amiga. La expectación estaba en su punto más alto. Candy se enfrentaba a una condena por asesinato, y no cualquiera, sino el crimen de su mejor amiga. Pese a su infidelidad, Pat se mantuvo a su lado durante todo el proceso. Para sorpresa de todos, cuando comenzó el debate, su equipo legal, liderado por el abogado civil Don Crowder y el defensor Robert O'Dashen, no buscó negar que ella le había quitado la vida a Betty, pero alegaron que lo había hecho en defensa propia y, por lo tanto, no debía ser declarada culpable del cargo que se le imputaba. Los representantes legales se basaron en el testimonio de Fred Faison, un psiquiatra con experiencia en la práctica de la hipnosis, técnica a la cual había sido sometida Candy antes del juicio. Según el análisis del experto, cuyos resultados fueron admisibles como prueba de la defensa durante el proceso judicial, la acusada había tenido numerosos traumas durante la infancia que desencadenaron una ira incontrolable. El psiquiatra explicó que, en medio de la discusión entre la víctima y Candy, ocurrió un evento que removió un recuerdo reprimido de cuando ella tenía apenas 4 años y había sido agredida por su madre. Ese supuesto recuerdo vino a su mente luego de que Betty le ordenó que se callara. Según el especialista, este había sido el detonante que desató su furia. Sin embargo, el abogado del distrito, Tom O'Connell, argumentó que la acusada pudo haber abandonado la escena en vez de atacar a la víctima. Añadió que golpear a Betty 41 veces era desproporcionado para alegar defensa propia, ya que según su criterio, eso solo podía evidenciar la hazaña con la que fue cometido el crimen. Al tercer día del juicio, Candy subió al estrado para dar su propia versión de los hechos, ratificando que fue Betty quien la atacó primero y que ella solo trató de defenderse. Contó que Betty la confrontó sobre su aventura con Alan, y pese a que ella le dijo que la relación ya había terminado y que no quería nada más con su esposo, Betty la atacó con el hacha, alcanzándola en la cabeza y en el dedo del pie. Dijo que, temiendo por su vida, luchó con ella hasta que logró quitarle la herramienta. Tras el forcejeo, Betty cayó al suelo de espaldas, por lo que en ese momento ella levantó el hacha con ambas manos y descargó la hoja en la parte posterior de la cabeza de la víctima. La lucha continuó y, en el momento que Betty le dijo que se callara, fue cuando ella entró en una especie de estado de ensoñación que le impidió recordar que estaba golpeando a su amiga y la agredió muchas veces.
No obstante, aseguró que nunca había pensado en quitarle la vida. Entre lágrimas, continuó relatando ante el jurado que, tras terminar el ataque, se miró que estaba toda cubierta de sangre y salió del lugar bastante perturbada. Durante el contrainterrogatorio, en el momento en el que el fiscal le mostró el hacha, la acusada tuvo una expresión de dolor y pidió que no la hicieran mirar eso. Su testimonio fue verosímil, al menos para el jurado, que, pese a las pruebas presentadas por la fiscalía, luego de 3 horas de deliberación y de 8 días de debate, el 30 de octubre de 1980 declaró a Candace Montgomery no culpable. Tras emitir el veredicto, uno de los miembros del jurado, conformado por 9 mujeres y 3 hombres, señaló que la hazaña no había sido un factor concluyente en el fallo, pues hubiese sido lo mismo un disparo que 1000 golpes. Según dijo, la decisión se basó en varias cosas. La primera fue que la acusada superó una prueba de polígrafo previa al juicio. La segunda, que también tuvo mucho peso, fue la versión del psiquiatra que aseguró que Candy tuvo una reacción disociativa al evento, lo que la hizo desconocer la cantidad de veces que golpeó a Betty. Un tercer elemento fue que el jurado consideró que el crimen no fue premeditado, ya que el arma homicida estaba en casa de la víctima. Aunque el Ministerio Público trató de debatir este punto, advirtiendo que la acusada podía saber dónde estaba el hacha, ya que solía visitar con frecuencia la casa de la víctima debido a su amistad, el jurado no lo consideró de esa manera. Candy no mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto. Al parecer, el juez del distrito, Tom Ryan, les había pedido a todos en la corte que se abstuvieran de reaccionar cuando se leyera el fallo en voz alta. Sin embargo, mientras ella y su esposo Pat eran sacados de la sala del tribunal bajo fuerte resguardo policial, los familiares de Betty y miembros de la comunidad le gritaban improperios. El veredicto recibió fuertes críticas, en especial de los familiares de la víctima, entre ellos su padre, quien señaló que no estaba feliz con la decisión del tribunal. Charles dijo que, aunque estaba seguro de que nunca llegarían a saber a ciencia cierta lo que pasó, Candy iba a tener que vivir con ese cargo de conciencia por el resto de su vida. Luego de un juicio que dejó sorprendidos a todos, Candy tuvo que mudarse con su familia a Georgia, ya que resultó difícil para ella tener que soportar el escrutinio al que fue sometida su vida personal, ya que para los residentes de Texas el adulterio era un crimen igual de espantoso. Medios locales reportaron que, aunque Pat intentó perdonar la infidelidad de su esposa y de que decidieron darse una nueva oportunidad como pareja, no lo consiguieron y finalmente se divorciaron en 1986. Tras la separación, ella recuperó su apellido de soltera, Wheeler, y empezó una nueva vida en otra ciudad como terapeuta de salud mental para adolescentes y adultos que sufrían de depresión. En tanto que Pat se cambió el nombre a James, quizás para evitar que lo señalaran, y se alejó de la opinión pública. Por su parte, Alan volvió a casarse poco después de los hechos con una mujer llamada Elaine Cliff y se mudó del vecindario. Se hizo cargo de sus hijas, pero al parecer, la convivencia de las niñas con su nueva esposa no fue lo mejor. Según algunas reseñas, las niñas denunciaron que eran maltratadas por su padre y su nueva pareja. Esto llevó a que en 1988 Alan perdiera la custodia de Alyssa y Bethany, quienes fueron criadas por sus abuelos maternos en el mismo lugar donde creció su madre, en Kansas. A lo largo de los años, Candy se convirtió en un mito de la crónica negra de Estados Unidos y ha sido inspiración para escritores y productores que han contado su historia en libros, series, documentales y varios largometrajes, ya que contiene todos los elementos que despiertan el interés colectivo. Infidelidad, un misterio sin esclarecer y un veredicto que dejó más dudas que certezas. Después de causar conmoción en Texas, el caso captó el interés nacional gracias al libro publicado en 1984, Evidence of Love, A True Story of Passion and Death in the Suburbs, que traducido significa Evidencia de Amor, una historia de pasión y muerte en los suburbios. La obra, resultado de una investigación de los periodistas John Bloom y Jim Atkinson, se convirtió rápidamente en un bestseller. Además de los innumerables documentales y episodios especiales en programas sobre crímenes reales que le siguieron, el libro fue adaptado en el telefilm Implicación Criminal de 1990, así como en la serie de 5 capítulos Candy, Asesinato en Texas, estrenada en mayo de 2022 en Hulu. También inspiró Love and Death,
en español Amor y Muerte, lanzada en abril de 2023 por HBO Max, con Elizabeth Olsen como protagonista. La serie cuenta el antes y el después del homicidio de Betty, cuando comenzó la aventura extramatrimonial y cómo transcurrió el juicio. Aunque cada una de las producciones han sido exitosas y han tratado de mostrar todos los detalles del caso, no existe nada que supere la realidad. En cuanto a sus protagonistas, cada uno trató de rehacer sus vidas. Aunque algunos medios señalaron que Alyssa y Bethany se distanciaron de su padre cuando se mudaron con sus abuelos, actualmente sus perfiles en las redes sociales sugieren que están en contacto. Alan incluso ha comentado algunas publicaciones de sus hijas a lo largo de los años, dejando en claro que se lleva bien con ellas. Según sus perfiles, está jubilado y vive en Sarasota, Florida. Ha estado en una sociedad doméstica desde 2016 y no se sabe si se ha mantenido en contacto con Candy después de los sucesos de 1980. En el caso de Alyssa, quien se hace llamar Lisa, se sabe que luego de graduarse de la secundaria en Norwich High, asistió a la Universidad Estatal de Kansas para cursar sus estudios en ciencias de la contabilidad. Luego de trabajar varios años como gerente de contabilidad, consiguió un cargo como controladora comercial en la industria del petróleo y la energía en Newton, Kansas. Con relación a Bethany, trascendió que siguió los pasos de su madre y se graduó de educadora en la Universidad Estatal de Wichita. Según la información más reciente sobre la hija menor de los Gore, la joven se desempeña como subdirectora en la Academia de Ciencias en Las Vegas, Nevada. Ambas hermanas también son madres felizmente casadas. Alyssa hizo su vida con John Harder, con quien tuvo 2 hijos, Sam y Jacob, y llevan una vida tranquila en una granja de cerdos. Mientras que Bethany está unida a Chad Mickey y además de su labor docente, está al cuidado de sus 3 hijos, Josie, Betty y Henry. Sobre los padres de Betty, se supo que lamentablemente fallecieron sin ver que se hiciera justicia para su hija. En el caso de Charles, partió en 2003 a los 75 años, mientras que Berta lo hizo en enero de 2010 a los 77. La familia también despidió a Richard, uno de los hermanos de Betty, en 2022. En cuanto a Candy, su cuenta personal de redes sociales se encuentra inactiva desde 2021, ya que las publicaciones que tiene relacionadas con la actividad profesional que desempeña están llenas de comentarios ofensivos y su puntuación como terapeuta tampoco es buena. Si bien en esta historia hubo un culpable, para muchos el crimen de Betty Gore quedó impune, pues Candy jamás pisó una cárcel y hasta 2024, a sus 75 años, estaba libre por las calles, aunque no se sabe si los remordimientos la han dejado vivir en paz. Pese a que han pasado más de 4 décadas de los hechos, aún cabe preguntarse si la decisión tomada por el jurado de exonerarla porque supuestamente actuó en defensa propia fue la correcta, o si ella debió de alguna forma pagar una pena, no solo por haberle quitado la vida a Betty, sino por haber traicionado la confianza de su mejor amiga al tener una aventura con su esposo. ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente Crónica Criminal. Adiós.